amigas de Radio Conexión Vida. Sean bienvenidos a una nueva edición de Contextos. En la edición de este programa vamos a hablar de un gran escritor, alguien que ha dejado una impronta, un estilo bastante claro en los inicios del siglo XX, en los años 1900 en adelante, que se llama Stefan Zweig. Se escribe Zweig. Para quienes estén interesados en conocer la obra de este gran escritor, vamos a hablar un poco de él, de su obra, de algunos aspectos biográficos suyos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al programa de hoy viernes. ¿Quién fue Stefan Zweig? Stefan Zweig fue un escritor austriaco. Él nace en Viena en el año 1881, en las postrimerías del siglo XIX. Él se caracterizó en verdad por estudiar filosofía. Sin embargo, con los años se atreve a incursionar con la prosa, en la literatura en general, empieza escribiendo poemas. Sin embargo, se decanta más por la prosa, ¿no? por el estilo de las novelas, de las biografías y sobre todo también del ensayo. Él vive un periodo de masacres, de injusticias. Él tenía ascendencia judía y alrededor de los años 1900 en adelante, a él le toca vivir toda esa experiencia desafortunada, triste, injusta, y que abarca pues de los años 1914 hasta 1940 aproximadamente, ¿no? Que son de las Primera y Segunda Guerra Mundiales. En esa época, Stefan Zweig marca una diferencia bastante notable junto a un grupo de intelectuales. Él determina una posición política que es la de estar totalmente en contra de los autoritarismos, de los gobiernos dictatoriales de entonces, tanto en Alemania, en Italia y en otros países pues que de alguna forma se aliaron para tener dominio ideológico y también económico sobre otros países en la Europa de los inicios del siglo XX. Él se manifiesta sobre todo en contra del nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Bueno, es una corriente ideológica, una corriente de pensamiento que se caracteriza pues por tener una especie de sentimiento exacerbado, excluyente con otras culturas de forma internacional y en el cual se encarga de enaltecer hasta el punto máximo, el punto cumbre, el propio país, ¿no? Las propias culturas, que luego con el avance del tiempo se van tergiversando, se van trastocando, modificando, pervirtiendo de algún sentido hasta asociar también términos como el racismo, la xenofobia, la persecución a ciertos grupos, a ciertas minorías, como por ejemplo lo fueron en su época también el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y otras corrientes afines. Stefan Zweig se pronuncia a través de la actividad periodística como reportero en contra de todas estas corrientes. Él realmente tenía un gran sentido de la libertad, un gran sentido de la tolerancia. Como ya les he manifestado, él, digamos, junto a otro grupo de intelectuales en su época, desde Suiza, a veces desde Londres, porque durante la Segunda Guerra Mundial, da la persecución contra las personas judías de esta religión, él se tuvo que exiliar, tuvo que huir a Londres. En la Primera Guerra Mundial, Stefan Zweig huye a Suiza, desde esos reductos, desde estos de alguna forma lejanos a su patria, que era Austria, que estaba siendo invadida por los alemanes. Él tuvo que de alguna forma mantener su activismo, ¿no? Lamentablemente, Stefan Zweig no es un personaje muy conocido actualmente. En la actualidad, sus obras no han tenido mucho eco. Sin embargo, en su época, a los inicios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, tuvo un gran eco, ¿no? Fue amigo de Hermann Hesse, tuvo correspondencia también con varios personajes importantes de la época. Hoy, precisamente, vamos a exponer una de sus novelas más importantes, más clave de la literatura universal, porque toca un tema que habitualmente muchos escritores han tratado de esquivarlo o no lo han tratado de forma muy, digamos, de forma muy amplia, muy honda. Se trata de una novela que se titula La confesión de los sentimientos. Lo tengo aquí. Es una edición muy antigua, que es de el año 1946. Esta novela fue publicada en el año 1926. Sin embargo, vamos a comentar este libro que creo que es un libro capital porque toca temas
muy innovadores para su época, temas controversiales, evidentemente, que afectaron la sensibilidad de la sociedad burguesa, de la sociedad de alguna forma pacata, sin mayor, digamos, sin mayores luces acerca de temas como la homosexualidad y sobre todo la emancipación de la mujer. La confusión de los sentimientos, como su nombre lo explica, o sea, fue publicado en el año 1926, eh, está escrito en primera persona y tiene un argumento bastante sencillo, ¿no? Roland, un joven de 19 años, está, digamos, atravesando una crisis, no está muy contento con su vida en general. Él estudia en una universidad, sin embargo, está a punto de abandonar esos estudios. Entonces llega a tener una conversación muy, muy seria, muy profunda con su padre, quien al final decide pues cambiarlo de ciudad, ¿no? Se muda a Berlín y en Berlín ingresa a otra universidad, nuestro protagonista que se llama Roland, y él toma contacto con un profesor, con un maestro, que realmente lo encandila, lo asombra tanto, ¿no? Llega a sentir una admiración más allá de lo paternal, más allá de lo puramente intelectual, ¿no? Al principio se nos muestra este acercamiento como algo asombroso, algo que realmente transforma totalmente el mundo interior de Roland. Desde entonces, toda la novela se desarrolla en estos acercamientos, este mundo ambiguo, muy característico de los enamoramientos entre Roland y su maestro, ¿no? Hasta el punto en el que el maestro le comenta, le propone a Roland, al protagonista, pues que puede mudarse cerca a su casa, porque él está casado y necesita un asistente para una obra inacabada que él desde muchos años atrás tiene pendiente, ¿no? Es una obra sobre Shakespeare, sobre la literatura inglesa, del siglo XV, el siglo XVI aproximadamente, ¿no? Entonces él necesita una ayuda. Roland acepta y desde entonces vemos la profundidad de los personajes, algo que hace Stefan Zweig y que me parece fantástico y que lo emparenta, lo asocia con los grandes escritores como Fedor Dostoyevsky, como Franz Kafka, Giovanni Papini, incluso Balzac. Eh, yo creo que tiene un gran mérito con respecto a la exploración de los sentimientos humanos, de las frustraciones, de los anhelos y sobre todo de esas descripciones del mundo interior, del mundo psicológico. Yo creo que revalorar a estos escritores como Stefan Zweig, que tuvo una posición muy marcada en contra del nazismo, en contra del fascismo, es muy importante porque no solamente tuvo una actuación política notable en su época, sino que también eh, se encargó de visibilizar temas, al menos en esta novela, que no eran pues muy abordados en su tiempo, no tenían mucha atención. Sin embargo, yo creo que es una novela profunda. Es una novela que tiene alrededor de 150 páginas. De hecho, en algunas ediciones, como la editorial Acantilado, tiene solamente 100 páginas porque tiene un tamaño mucho más grande y es una edición un poco más delgada y de tapa blanda. Pueden buscarlo, ¿no? Ahora, este libro también lo pueden encontrar en internet. La edición que yo tengo es de la editorial Tor, Tor, T-O-R, y les recomiendo realmente mucho su lectura. Quiero explicarles también eh, cuál es el valor de esta novela, ¿no? Porque realmente ahonda en los sentimientos, en las impresiones que tienen los personajes. Voy a leerles un breve extracto. En cuanto a mí, no podía moverme. Me sentía como herido en el corazón, apasionado como era y únicamente capaz de comprender las cosas de una manera apasionada. En el fogoso impulso de todos mis sentidos, acababa, por vez primera, de sentirme conquistado por un maestro, por un hombre. Acababa de experimentar el ascendiente de una potencia ante la cual era un deber y una voluptuosidad inclinarse. Circulaba mi sangre por mis venas con calor. Me daba cuenta de ello. Mi respiración era más rápida. Ese ritmo impetuoso había penetrado profundamente en mi cuerpo y mis articulaciones sufrían su impaciente imperio. Me abandoné al fin a su atracción y marché lentamente hasta la primera fila para ver el rostro de ese hombre, porque, cosa extraña, mientras hablaba no había reparado en absoluto en sus rasgos. A tal punto se confundían con la trama misma de su discurso. Vemos aquí, por ejemplo, una valoración totalmente intelectual, totalmente centrada, enfocada en el discurso que da el maestro en ese primer día en la nueva universidad que va a Berlín, el protagonista Roland. Él admira mucho al profesor,
trata de acercarse a él y hay todo una vorágine, un revoltijo de emociones en su interior y es el primer paso para acercarse al maestro, ¿no? Otro de los temas clave, por ejemplo, es esta cita que les voy a mencionar a continuación. Formaba yo mi tesoro, como un avaro, con cada una de las palabras y con cada uno de sus gestos. Una vez en mi cuarto, palpaba con todos mis sentidos y conservaba apasionadamente lo que así había adquirido. Y así como yo no veía en él más que al guía, así mi intolerante ambición no veía en todos mis camaradas más que a enemigos, a los que mi ardiente voluntad se juraba nuevamente todos los días sobrepasar y vencer. Sentía él todo lo que para mí era, o bien había empezado a amar ese ímpetu de mi ser. Todo lo que puedo decir es que mi maestro me distinguió muy pronto de un modo particular, manifestándome un visible interés. Vemos, por ejemplo, en esta cita que había un interés recíproco. O sea, no era unilateral, era algo mutuo. Entonces, esta es una parte ya en la que el acercamiento se hace un poco más frecuente, es recíproco, como les comento, y sobre todo aborda de forma bastante libre de prejuicios, bastante libre de estereotipos, lo que es el amor filial, el amor homosexual. Entonces, como les comento, también esto trajo cierta polémica en el año 1926, en una época donde prácticamente todo estaba regido por prejuicios, ¿no? Y por estereotipos. Esta es una de las partes clave que me gustaría mucho que también la tengan muy presente, ¿no? Que creo que también es un aspecto clave de la novela en sí, ¿no? Y que realmente creo que lleva al punto máximo un, un, un fragmento de la historia. Una vez, mi corazón se detuvo cuando él me confesó ese hecho. A medianoche había sido arrastrado por la policía en Berlín, con toda una pandilla en un baile de mala fama, con esa sonrisa sobradora e irónica del subalterno que por una vez puede darse importancia a expensas de un intelectual. Un agente de policía, gordo y de rojas mejillas, anotó en su libretita el nombre y la profesión del pobre profesor, todo trémulo, es decir, tembloroso, significándole finalmente a título de gracia que por esa vez quedaba en libertad, indemne de toda sanción, pero que en lo sucesivo su nombre quedaría asentado en la lista especial. Y así como las ropas de un hombre que ha permanecido largo tiempo sentado en un lugar que huele a alcohol malo, acaban por conservar el olor del mismo, era forzoso que allí, en su propia ciudad, empezara la gente a murmurar, poco a poco, a su respecto, sin saber de dónde provenía la revelación. Porque exactamente como antaño, entre sus camaradas de aula, ahora entre sus colegas, las conversaciones y los saludos se tornaban cada vez más fríos, de un modo por momentos más ostensible, hasta que también allí esa atmósfera de cristal transparente acabó por apartar a todo el mundo de ese hombre siempre solitario, al que trataban como a un extraño, y hasta en el retiro de su casa hoscamente cerrada, se sentía todavía espiado y desenmascarado. Es una forma bastante sutil de aludir, de expresar cómo la sociedad lo condenaba y lo rechazaba por su orientación sexual. Es claro, es evidente. Hay un punto en la novela en el que se manifiesta también, a modo de una confesión, la opción sexual, el amor que siente de alguna forma el maestro por Roland. Y de alguna forma el maestro lo hace de una forma casi penitente, pidiendo perdón, sintiéndose culpable por ello, ¿no? Entonces es un tema que incluso se mantiene hasta nuestros días y que vale la pena reflexionar, vale la pena mostrarlo, porque es importante cómo incluso hay algunas cosas que lamentablemente no cambian hasta nuestros días y sin embargo lo menciona con bastante sutileza, lo menciona con un buen estilo, casi uno puede sentir de alguna forma cuál es el pensamiento, cuál es la experiencia que ha sentido el profesor, ¿no? Alguien que de alguna forma durante casi toda su vida ha tenido que aislarse, ha tenido que replegarse sobre sí mismo por temor a que la sociedad de alguna forma pues lo niegue. Y efectivamente lo niega hasta el punto de hacerlo sentir mal. Entonces yo creo que esta es una gran novela, espero que le puedan dar una oportunidad. La pueden encontrar en internet y sus novelas también tienen un estilo muy limpio, muy claro y espero que le den una chance. Stefan Zweig es uno de mis escritores favoritos. Eh,
tiene una gran hondura, tiene una gran claridad en sus expresiones, en sus metáforas, en sus imágenes, sobre todo, porque más que todo son imágenes las que él presenta. Y bueno, espero que les haya gustado este programa. Conmigo ya será hasta la próxima edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también, sobre todo, visitar nuestra página web que es www.conexionvida.net.pe. Espero que les haya gustado esta edición y sobre todo pues puedan adentrarse en este gran escritor que fue Stefan Zweig. Conmigo será hasta la próxima.